Hola, ¿qué tal? Vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo en relación con un tema en el cual es bastante complejo, aunque muy sencillo. Tiene esta doble función o esta doble cara. Y hablando de cuestiones complejas y sencillas, recuerdo que hace mucho tiempo había un comercial en el cual salió un actor mexicano famoso que se llamaba Anthony Quinn, y él tenía una frase que se ha vuelto muy popular inclusive en nuestros tiempos y decía: si algo que vale la pena fuese sencillo de hacer, cualquiera lo haría. Y esta frase, más allá de ser motivacional, encierra ciertas verdades, ¿no? Y se aplica a ciertos aspectos, pero pasa algo muy interesante con un aspecto que hoy quiero reflexionar en la palabra de Dios, y es la oración. Porque si nosotros conociéramos las complejidades que implica la oración, quizás entenderíamos qué tan beneficioso es para nosotros y qué tan afortunados somos. Cuando vamos a la escritura y por ejemplo leemos en Éxodo o leemos en Deuteronomio 19 específicamente, cuando habla de la purificación, vamos a entender que no es algo sencillo ni mucho menos simple el que tú pudieras interceder por alguien, ¿no? El que tú pudieras, inclusive, bueno, aquí en Deuteronomio se menciona la palabra limpiar, ¿no? Cuando la gente quería ser limpiada o restaurada por el Señor, perdonada, y ni siquiera de un aspecto ya eterno, sino tenía que hacerlo de manera constante porque el hombre constantemente estaba pecando. Si tú querías hacerlo, tenías que presentar tu ofrenda al Señor, y esta ofrenda era un sacrificio de un animalito. Pero no era cualquier animal, es decir, tenías tú que estar preparado desde que nace ese animal para poder ofrecerlo al Señor. Ni siquiera un aspecto como, elijo cualquier oveja, cualquier vaca o cualquier paloma, no, sino que tenía que ser una que cumpliera ciertas especificaciones, la cual debería ser sin mancha, debería no estar enferma, no cojear, y muchos aspectos, ¿no? que enmarcaba esto. Y una vez que tú cumplías ese requisito, podrías acercarte al sacerdote que estaba, en este caso, en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, y que él pudiera expiar tu culpa delante de Dios, pudiera él ofrecer, pero ni siquiera era es hijo de Leví, pues él que lo haga, ¿no? Sino tenía que ser un sacerdote, y para ser un sacerdote no era cosa sencilla, ¿no? Tenías que haber, para empezar, nacido en cierta familia, no tenías que ser hijo de Leví para poder llegar a ser sacerdote. Y dos, si ibas a ofrecer en el templo, deberías cumplir ciertas limpiezas rituales, ¿no? Ciertos baños, ciertos lavados, ciertas abstinencias incluso de qué es lo que iban a comer o a vestir, etcétera. Y lo más interesante es que cuando se cumplía tanto el requisito de un buen animal para ofrecer el perdón, a ofrecérselo a Dios, y una persona tan limpia como un sacerdote, podía haber este acto, pero lo más interesante es que ni siquiera terminaba allí, sino que una vez que el sacerdote degollara al animal, se tenía que quemarlo de cierta manera, ciertos aspectos debería rescatar y otros quemar. Después él iba a quedar impuro por 3 días y tenía que venir otro sacerdote limpio, otra persona limpia, a bañarlo, a limpiarlo para que éste pudiera ser limpio. Pero el que lo bañó, por estar en contacto con esta persona, entonces necesitaba pasar otros 7 días de purificación. Y es más, ellos, si veían un cadáver o pasaban cerca de uno, tenían que purificarse y estar impuros por 3 días. Y si no se purificaban, iban a quedar cortados, dice, del pueblo. ¿Qué tan difícil era interceder por una persona? ¿Qué tan complicado era acercarse a Dios para el perdón? Con Cristo, que Él cumple las especificaciones de ser el sacerdote, de ser el cordero para el sacrificio, nos ahorra a nosotros muchísimas cosas, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, nos ahorra absolutamente todo. Por eso la salvación, en un aspecto muy general, es enorme, es grandísima, y es un beneficio que ni siquiera tenemos el alcance total de la comprensión.
Un aspecto simple es ello, que ahora, dice Jesucristo, se han roto las barreras que bloqueaban el paso entre Dios y los hombres, porque ahora podemos orar al Padre en cualquier lugar, en cualquier situación, sin necesidad de presentar un sacrificio, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto que le dio una vez y para siempre. Él es el sacerdote limpio que, digámoslo así, que se sacrifica a sí mismo y que se purifica a sí mismo 3 días en el sepulcro, 3 días estando muerto, para resucitar y ser enteramente santo. Es decir, todo ese proceso ritual Jesucristo lo ha hecho para que tú y yo gocemos de los beneficios. Cuando en Lucas 11 los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y lo interesante es que una persona conocedora del Antiguo Testamento les hubiera enseñado a orar de la manera ritual, es decir, prepara tu sacrificio, santifícate, ve al templo, sacrifica, y entonces el sacerdote, ni siquiera tú, el sacerdote orará por ti. Pero Jesús les enseña algo, y les enseña esa oración famosísima del Padre Nuestro, que no solamente son palabras para que te memorices, sino la implicación que esto es, que ahora tú puedes con tus labios, sin ninguna otra acción más que tu fe en Jesucristo, en lo que ha hecho en tu vida, poder pedir por el perdón tuyo, para tu santificación, pero también por el perdón de alguien más. Si las cosas que valen la pena fueran sencillas, cualquiera las haría. Jesucristo ha simplificado todas esas cosas que valen la pena para que cualquiera las pueda hacer. Es un gran beneficio interceder unos por otros, orar, pedir perdón, porque el Señor te escucha, porque ahora el único medio es Jesucristo, nada más ni nadie más. Estemos en comunión con el Señor y adoptemos ese gran regalo libre y gratuito que Jesús nos da por su sangre preciosa.